Amados hermanos, Dios les bendiga. Amada Iglesia Evangélica Pentecostés se ve en el rastro. Qué bendición poder llegar hasta ti en este día y el privilegio que Dios nos da de poder compartir una reflexión más de la palabra de nuestro Señor para bendecir tu vida y la de tu familia. Gracias sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Quiero aprovechar un tiempo para poder bendecir a la sociedad de damas. El día de ayer ya no escribí nada dentro del mensaje de WhatsApp, pero quiero decirles de que Dios ama lo que están haciendo, que no dejen de tener esa pasión por llevar la palabra de Dios a todos lados, y máxime ahora que lo necesitamos, alimentar nuestra alma todos los días. Y a la vez exhorto a los jóvenes a que no dejen de hacerlo, que se coordinen y que podamos escucharlos nuevamente llevando la palabra de Dios. Buscad al Señor en tu juventud y cuando seas grande, Él te bendecirá sobreabundantemente. Dios te bendiga, iglesia amada. Vamos a compartir este mensaje de esta noche para que tú te llenes de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí donde estás en casa, toma tu Biblia, reúne a tu familia y permíteme compartir contigo esta reflexión de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero hablarte sobre confiar en Dios. Confiar en Dios. En este tiempo muy especialmente necesitamos confiar en Dios. Necesitamos poner toda nuestra esperanza en nuestro Creador para que Él tome control de nuestra vida. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, amado hermano, el por qué Dios permite que sucedan estas cosas de crisis? Muchas veces creemos que los cristianos deberíamos de vivir una vida sin conflictos, sin problemas y sin crisis. También nos preguntamos por qué sucede todo esto. Sí. Si en el Salmo 23, verso 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Muchos hemos pasado escasez de trabajo, escasez de comida, y el Salmo dice: nada me faltará. Claro, veámoslo desde otro punto de vista este Salmo. No faltarán los problemas, no faltarán las crisis, no faltarán las enfermedades, el ataque del enemigo a nuestras vidas y el desánimo no faltará en el transcurso de nuestras vidas. Pero déjame decirte esto. Y muchas veces nos preguntamos por qué Dios permite que esto suceda. Lo que te puedo decir es que Dios tiene un propósito para ti, para mí, para usted en casa. Que sus planes no son nuestros planes, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Dios no nos prometió una vida sin problemas. Dios no nos prometió una vida sin crisis. Dios no nos prometió una vida sin sabores. Su Hijo Jesucristo nos lo dijo muy claro en la palabra de Dios. Vaya conmigo a Juan, capítulo 16, verso 33. Juan capítulo 16, verso 33. Si usted lo tiene en casa, acompáñeme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. ¿Ya lo tiene? Ok, amén. Y dice así. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción,
pero confiad, yo he vencido al mundo. Miren qué palabra la que nuestro Señor Jesucristo nos da a través del apóstol Juan. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Al considerar las palabras de Jesús, estas aflicciones, por poner un ejemplo, son conflictos de tipo familiar, emocional, como estados depresivos, económicos y también enfermedades. Pero como hemos dicho, vemos que en el versículo que acabamos de compartir hay una declaración de nuestro Señor Jesucristo, que es una declaración esperanzadora. Cuando Él nos dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios nos está enseñando de una manera especial y nos está recordando que nuestra confianza no debe de estar puesta en el hombre, sino debe de estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre, bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Porque Él nos enseña cómo salir victoriosos sobre las aflicciones. Hay varias claves que Dios nos presenta para lograrlo. Veamos una de ellas. Y una de ellas es alcanzar en Él. Es descansar en Él, perdón mis hermanos. Es descansar en Él. Debemos de aprender a descansar en Él. La palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estáis cansados y afligidos, que yo os haré descansar. ¿Qué significa descansar en Dios? Cristo mismo lo dijo en el versículo en referencia, pero confiad. Descansar en Dios significa confiar plenamente en Él. Es aprender a descansar en Dios. Simplemente es tener fe en Él, tener fe en Dios. Un buen ejemplo podemos verlo de esa confianza y de esa fe en la victoria que es ganada en el pueblo de Israel cuando se encontraba bajo presión de sus enemigos, los filisteos, y en particular de la presión que ejercía el gigante Goliat, quien los desafiaba constantemente y los humillaba. Veamos en Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 32 y 37. ¿Me acompañan? Primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 32 al 37. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Dios que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso,
Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: puedes ir y que Dios esté contigo. Claro, déjame decirte, amado hermano, amada iglesia evangélica Pentecostés, Ebenezer el Rastro, David, al pasar por todo ello de enfrentar al oso y el león, no le fue fácil, pero aprendió, se capacitó y conoció sus dones, talentos y habilidades, pero sobre todo a confiar en el Señor. Esa es la clave que nosotros debemos de tener, a confiar en el Señor. Sí, no a confiar en nuestras habilidades, en nuestros dones, en nuestros talentos, en lo que nosotros somos, si nuestra confianza debe de estar puesta 100% en nuestro Señor Jesucristo. La segunda clave para alcanzar la victoria en medio de la crisis: no creernos autosuficientes. Sí, porque muchas veces nos creemos, todo lo puedo, todo lo creo, todo lo puedo hacer. Y no es así, mi hermano. En Juan capítulo 16, verso 36 dijo: yo he vencido al mundo. Claro, Dios pone énfasis en esto. No está diciendo que nosotros vencemos al mundo. No está diciendo que tú vences al mundo. Está diciendo que Él ha vencido al mundo. Y la victoria Él la ha dado. No la has alcanzado tú, sino que Cristo nos ha dado la victoria. ¿Está acá, amada iglesia? El Señor nos aclaró que esa victoria no es nuestro mérito. No la obtuvo el hombre, sino Cristo mismo. Muchas veces confiamos demasiado en nosotros mismos y vamos de fracaso en fracaso y de derrota en derrota, y creemos estar confiando en Dios, y creemos que con solo decir: en tus manos pongo esto, en tu nombre hago esto, aquello, y terminamos haciendo a nuestra manera y no descansando en Dios. David sabía cuáles eran sus dones. David sabía cuáles eran sus habilidades y talentos. Pero toda su confianza y su fuerza estaba puesta en ¿quién cree usted? En Dios. Y no en su autosuficiencia, en su confianza en Él. Alégrate de poder sufrir como Cristo sufrió. ¿Por qué? Porque mientras que el gigante confiaba en sus fuerzas y en su gran estatura, o sea, en su autosuficiencia, eso lo llevó al fracaso. Pero David confiaba en Dios. Y eso lo llevó a alcanzar la victoria. La victoria. Encontré esto en una versión de lenguaje sencillo en Primera de Pedro, capítulo 4, verso del 12 al 13. Es en una Biblia de lenguaje sencillo. Y dice: no te sorprendas de tener que afrontar problemas que ponen a prueba tu confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Al contrario, alégrate de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también te alegres cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Amada iglesia, estamos viviendo estos tiempos de crisis, estos tiempos difíciles para poder avanzar en este mundo. Pero en Cristo Jesús estamos siendo formados para ser preparados para su pronta venida. Pero eso ya depende de ti. Por eso dice: no te sorprendas de tener que afrontar problemas que ponen a prueba tu confianza en Dios. Luego te recuerdo que Dios no va a dejarnos solos.
Él siempre estará allí para consolarnos y fortalecernos en medio de todo problema y de toda crisis. Segunda de Corintios capítulo 1, verso del 3 al 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amada iglesia, tú y yo estamos llamados a consolar a otros en medio de la crisis, porque tenemos alguien allá arriba que está viéndonos y que está consolando y abriendo puertas cada día para bendecir nuestras vidas y la vida de tu familia. Termino con esta reflexión, con este Salmo 23, del verso 2 al 8. Quiero que me acompañes. Y dice así: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué hermoso, ¿verdad? En este tiempo que lo necesitamos. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundarán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Iglesia amada, esta es una promesa de parte de Dios para ti, para tu casa, para tu descendencia presente y tu descendencia futura. No te desenfoques, no te desubiques, confía en Dios y Él hará proezas. Bendigo tu vida, bendigo tu casa y declaro que Dios toma control de tus necesidades en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.